¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor. Mi nombre es Elvis, soy misionero de la comunidad Lazos de Amor Mariano y en este día vamos a meditar el Evangelio correspondiente al día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras manos y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Espíritu Santo, abre nuestros oídos y ayúdanos a escuchar la voz de Jesús. Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: Tu hermano resucitará. Le respondió Marta: Ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy celebramos la memoria de Santa Marta, hermana de Lázaro, y María. Y pues este Evangelio nos lleva a meditar un poco algunas acciones que Marta tiene que nosotros debemos seguir como ejemplo, ¿no? ¿Quién era Marta? Pues Marta era la que conocemos pues en el Evangelio de aquella corrección que Jesús hace y le dice: Marta, Marta, estás afanada en otras cosas, pero solamente una cosa es importante. Pues de esa Marta hablamos y celebramos el día de hoy su memoria, ¿no? Como la hermana de Lázaro, ¿no? Y vemos en este relato, vemos el pasaje evangélico de la muerte de Lázaro, pero por ejemplo en un diálogo que Jesús tiene con Marta antes de la resurrección de Lázaro, ¿no? Y hay algunas cosas de este evangelio que debemos de rescatar. La primera es que Marta se siente dolida. Marta está muy acongojada por la pérdida de su hermano. Su hermano ha fallecido, se siente triste, desconsolada. Y al ver que Jesús había venido a visitarlas, Marta hace algo. Dice: cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro. Qué importante es poder salir al encuentro con Jesús. Eso es lo que hace Marta en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida de su familiar, que nosotros también debemos imitar. ¿Cuántos de nosotros de repente nos sentimos acongojados, atribulados? Nos sentimos de repente que hemos perdido un familiar, al igual que Marta. De repente nos sentimos tristes por tantas miserias que nosotros vemos de nosotros mismos, por de repente tantos problemas, tantas circunstancias complicadas que estamos viviendo hoy en este día. Pues hoy el Evangelio, a través de la vida de Marta, te invita a que puedas tú también salir al encuentro con Jesús, como lo hizo Marta en un momento de dolor, en un momento de tristeza. Es bueno salir al encuentro con Jesús y Jesús se hace el encontradizo. Qué importante es poder visitar a Jesús Eucaristía. Visitar a Jesús, ¿por qué? Porque Él es nuestro amigo. Marta era muy amiga de Jesús. Jesús amaba a Marta, amaba a Lázaro y amaba a María, lo dice el Evangelio. Se sentía dichoso de poder compartir con ellos.
pues cuánto más también se siente dichoso de poder compartir contigo y conmigo cuando estamos ante su presencia en una adoración eucarística, cuando de repente lo visitamos a Jesús en el sagrario, ¿no? ¿Por qué? Porque allí nos espera Él, para que en momentos de dificultad Él nos pueda dar ese consuelo que recibió también Marta de Jesús. Pues ese mismo consuelo también quiere dártela a ti y a mí en momentos de dificultad. Sigue el relato evangélico y dice Marta, le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá, ¿no? Aún en medio de la dificultad, María sigue creyendo quién verdaderamente es Jesús, porque Jesús se le ha mostrado, Jesús es su amigo, sabe quién es. Marta tiene conocimiento de quién es Jesús y de todas las cosas que ha hecho, y aún así no pierde la fe, ¿no? Marta es una persona de fe, ¿no? Y sigue el relato evangélico y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta piensa que es, pues, que esta resurrección se va a dar en la resurrección o en el fin de los tiempos, pero Jesús le dice: no va a resucitar más adelante, porque yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Dice Jesús: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muerto esté, vivirá. Y el que vive, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cómo nos sentimos nosotros en este momento? Verdaderamente, pues nos sentimos, creemos verdaderamente aquello que Jesús nos está diciendo, que también le está diciendo a Marta en este evangelio, que Él es la resurrección, que si de repente ahora tú estás muerto, tú puedes regresar a la vida, si es que verdaderamente creemos en Jesús. Podemos volver a tener vida en Jesús si verdaderamente creemos, si tenemos fe en lo que Él nos dice. Pero Jesús le hace una pregunta después de haberle dicho esto a Marta y le dice: ¿crees esto? ¿Y qué es lo que responde Marta? Marta dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Ante estas palabras de Jesús, Jesús le hace la pregunta: ¿crees verdaderamente? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Y es la misma pregunta que Jesús nos hace a ti y a mí en este día. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección? ¿Crees que yo puedo dar? ¿Crees que el que cree en mí pueda tener vida? ¿Crees esto? ¿Tú qué le responderías a Jesús? ¿Verdaderamente creeríamos? Pues debemos pedir la gracia de responder como Marta, que hace una profesión de fe y dice: creo. Sí, tiene confianza en Jesús y da una profesión de fe y le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el que iba a venir a este mundo. Esto es algo que nosotros debemos meditar mucho. Verdaderamente yo creo que Jesús pueda dar vida, que yo creyendo Él, aún en momentos de dificultad, Jesús puede volver a resucitarme. O si de repente pues la llama de mi amor se está apagando, Jesús puede volver a encenderla. Claro que sí lo puede hacer. Pues pidamos en este evangelio, ¿no?, de poder ser como Marta, de poder tener estas mismas acciones que Marta tuvo con Jesús, que es, primero, salir al encuentro con Jesús. Tengamos miedo de ir donde Jesús y de poder contarle nuestras cosas, las cosas que nos aquejan, nuestras alegrías, todo como si fuera un amigo, porque verdaderamente es un amigo, ¿no? Un amigo fiel a quien cuando tú le cuentes tus cosas no te va a fallar ni te va a traicionar, sino por el contrario, te va a escuchar y te va a dar un consuelo, te va a dar su paz, te va a dar su amor. Y el segundo punto que debemos recordar por medio de este evangelio es creer firmemente
que Jesús tiene el poder de hacer cosas maravillosas en nosotros. Porque si lo hizo con la fe de Marta, pudo resucitar a Lázaro. ¿Qué cosas no podrá hacer si tenemos fe, como dice el Evangelio, tan solo como un granito de mostaza? Y otra cosa que también tenemos que tener, a ejemplo de Marta, es el servicio. Marta era muy servicial. Marta era muy servicial, pero Jesús nos da y nos enseña en el pasaje bíblico donde la reprende, ¿no? Todos conocemos este pasaje bíblico en la que Marta se queja de su hermana María porque en vez de atender a los discípulos y en vez de atender al maestro, pues está a los pies sin hacer nada, sin ayudarla, viendo que pues se tenían que hacer muchas cosas. Y Jesús le dice, Marta, Marta, te afanas por muchas cosas, pero solamente una es importante. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué está tratando de enseñarnos aquí? Que de alguna manera Marta tiene esa vocación del servicio, pero que el servicio viene después de la oración, porque lo primero es estar a los pies de Jesús. Que podamos ver estas tres cosas de Marta, que podamos imitar también nosotros. El encuentro, salir al encuentro con Jesús, el poder creer firmemente, poder dar una profesión de fe de que Jesús puede hacer cosas maravillosas y grandes en nuestras vidas. Y el tercero, el servicio. Antes, primero, la oración, porque no hay nada mejor que estar a los pies de Jesús. Y estando a los pies de Jesús, uno puede dar un mejor servicio. Porque Jesús ante su presencia nos da amor y ese amor es el mismo que nosotros tenemos que llevar hacia el prójimo y hacia las personas que lo necesitan. Pidamos pues entonces la intercesión de Santa Marta hoy que recordamos su memoria. Vamos a regalarle una Ave María a la Virgencita para que podamos seguir el ejemplo de Marta, de poder salir al encuentro con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.